amantes de la educación y la creatividad. Esta historia es para ustedes. Sumérgete en un relato que te llevará a explorar un mundo donde la enseñanza se convierte en una danza de posibilidades adaptada a cada estudiante y momento. Hola, muy buenos días para todas las personas que nos están viendo en este video. Hoy queremos contar una linda experiencia. Estamos con Agostina Hernández. Ella es educadora del Colegio Viró y es educadora física. Entonces hoy nos va a contar una linda experiencia. Como ustedes pudieron ver en la introducción de este video, hay un desafío muy importante en la educación del siglo XXI y es la construcción de planes de aprendizaje personalizados. Sabemos que con los desafíos del tiempo que tenemos actualmente, existen muchas dificultades para que los educadores puedan realizar un plan personalizado para cada estudiante. Queríamos que inicialmente, Agostina, pues nos saludes y nos cuentes un poco cómo son los desafíos de tiempo para un educador, por ejemplo, en el contexto donde tú estás en Argentina y si realmente pues cuentan con los tiempos suficientes para hacer planeaciones detalladas, personalizadas o cómo se genera pues esta problemática allí en Argentina. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé bien en qué horario nos encontramos. Eh, bueno, en sí, respondiendo un poco a tu pregunta, con el tema de los tiempos, en Argentina es complicado por la carga horaria que los docentes tenemos y por la cantidad de escuelas en las que tenemos que- que trabajar. Entonces, la carga horaria siempre es bastante escueta, es corta. Nosotros contamos acá en el colegio, por ejemplo, con una carga horaria de 3 módulos que son de 35 minutos semanales. Entonces, poder aplicar el método, poder trabajarlo eh, y que sea provechoso el tiempo, fue un gran desafío. Creo que fue el primer desafío con el que nos encontramos. En el Colegio Viro tenemos la posibilidad y la oportunidad de poder acomodarlo, ya bueno, que yo como docente cuento con el tiempo para organizarlo durante la jornada escolar de los alumnos. Entonces, en esta prueba y error de la planificación o de la ruta de aprendizaje, de la primera ruta de aprendizaje, pudimos acomodar un poco los horarios para que digamos, nos sea beneficioso a nosotros como docentes y a los alumnos como estudiantes y bueno, y en este caso, personas con las que estábamos experimentando este nuevo formato distinto al que ellos traían, quizás de otro colegio, de otros años en los que educación física es en el contraturno, es una horita, en un club, en un lugar apartado y ya. Entonces la posibilidad de tenerlo dentro del colegio, digamos, con nuestro espacio, que si bien no es un gran campo de deportes, pero nos da la posibilidad de trabajar tanto al aire libre como dentro digamos, de la institución, eh, bueno, esta posibilidad de acomodar los horarios a la ruta, a las rutas de aprendizaje. Claro, bueno, ahí cuando llega, por ejemplo, educación relacional a una institución, como en el caso de ustedes, y en la capacitación, se dice como cada estudiante tiene derecho a tener un plan personalizado, que quiere decir que esté adaptado a sus gustos, a sus necesidades o a su interés. Y de pronto en cuanto a términos de carga, a pesar de que se están hablando de planes dinámicos en las capacitaciones, ¿cómo algunos educadores asumen esto como algo que es imposible de lograr o cómo fue, por ejemplo, esa sensación o cómo fue, digamos, lo que tú recibiste o lo que recibieron tus compañeros y esa primera experiencia con esta premisa de educación que si bien pues los educadores quieren hacerlo,
a veces sienten que no lo pueden hacer. Y mira, siendo sincera, la primera idea que se te viene a la cabeza es imposible. ¿Cómo logramos esto cuando desde nuestra formación la idea de planificación, la idea del formato de clase, de cualquier clase, sea de una clase como educación física, de una clase como matemáticas o de cualquiera de las áreas, es completamente lo contrario a lo que educación relacional plantea? Entonces, el primer paso fue por ahí modificar esa idea del es imposible porque acá no se puede. Yo creo que una vez que nosotros como profes en el curso de introducción que hicimos a través de Learning One-to-One el año pasado y después con tu visita en el mes de febrero donde pudimos plasmar un poco las ideas que teníamos dando vuelta en la cabeza, cambiar eso fue el primer paso para que podamos después llevarlo. Pero ya te digo, nuestra forma de ver una clase, de trabajar dentro de una clase, de pensar el aula en sí, es completamente todo lo contrario, porque venimos de una formación en la que el docente transmite saberes, en la que hay ciertos contenidos que trabajar de manera obligatoria en tanto tiempo, al final se evalúa y pasamos a otro y es una forma completamente opuesta a lo que se plantea acá y bueno, fue en mi caso quizás con la ventaja de que en Argentina por ahí lo que es educación física, el área de educación física, ya desde la formación plantea la planificación a través de habilidades, entonces fue quizás darle una vueltita sola a esa idea de lo que es educación relacional, a la personalización y demás, pero al resto creo que sí, que le costó y quizás le sigue costando por ahí entender que es un nuevo formato al que se puede llegar, pero que lo principal es poder modificar creencias o ideas o formas tradicionales que tenemos, pero por una cuestión de que en nuestro proceso de formación docente se nos transmitió de esa manera. Entonces es como que uno busca siempre esto de ir a lo seguro, a lo que funcionó siempre, ¿no? Así es. Pues evidentemente es todo un proceso que, como tú dices, lo primero es que el educador cambie su forma de pensar y vea que es algo posible y más que muchos me manifestaban que lo querían hacer y decían, pero no veo cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y justamente cuando se sentaban a hacerlo, pues duraban muchas horas haciendo una planeación y finalmente tenía unas actividades que no eran tan dinámicas. Entonces quería que nos contaras entonces en tu caso cómo fue ese proceso, qué fue lo que sucedió, cómo partiste, por ejemplo, de una planeación con un contenido estático, pero en la implementación con los estudiantes se volvió dinámico, qué pasó, qué experiencias tuviste. Bueno, mira, la clave que lo hablamos mucho con vos y también acá con la directora del Colegio Viró, para mí la clave fue escuchar a los alumnos, porque de sus inquietudes, de sus dudas o de sus planteos y de sus debates, se fue dando un giro a esta planificación, a esta ruta que planeamos en el inicio, donde se trabajaba un contenido específico, que es el contenido que a nivel ministerial se baja, que sí o sí hay que trabajar, por ejemplo, en este caso, en el tercer año del nivel secundario de un colegio de la provincia de Santa Fe. Entonces, a partir de ese contenido armamos una ruta y una clase dinámica eh, y buscamos la manera de trabajar las etapas de lo que es educación relacional y demás, y lo pudimos llevar a cabo, y, o sea, lo pude plasmar primero en la hoja y poder, digamos, escribirlo y darle formato ahí, y después sí poder trabajarlo en el aula. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo,
En esta ruta de aprendizaje trabajábamos lo que era las capacidades físicas y nos basamos en 2 capacidades físicas. Entonces, para finalizar, lo que yo propuse fue, bueno, vamos a trabajar estas capacidades físicas en este y en este deporte porque lineal, digamos, en la bajada de línea tenemos que en estos años trabajar estos deportes. Perfecto, los alumnos lo hicieron, lo lograron, se trabajó a través de las etapas y demás. Y un alumno me dice, ¿y por qué no podemos trabajarlo, pero con el deporte que a mí me gusta? O sea, fue una idea de ellos, poder trasladar lo que habíamos hecho, digamos, de manera impuesta, por así decirlo, porque yo era la que traía las ideas a la clase y le decía, bueno, lo vamos a trabajar así, así, vos acá, vos allá, y que ellos propongan, vamos a trabajarlo, pero al deporte que a mí me gusta, al deporte que a mí me sirve. Empecé a pensarlo por este lado en el que, bueno, es una necesidad que tienen los alumnos, es una idea que ellos me plantean. Y a la clase siguiente lo que hicimos fue escribir, bueno, a qué deporte practican por fuera o qué deporte les gustaría hacer donde ustedes piensan que estas capacidades pueden desarrollarse de manera óptima. Y así ellos lo escribieron, lo presentaron por escrito, y después lo llevamos y lo trasladamos a lo que era, lo que para nosotros es el patio y la parte más práctica, ¿no? Y, y bueno, y ellos, por ejemplo, un grupo había planteado en un arte marcial, que es Jiu-Jitsu, y, y otros alumnos lo habían planteado en lo que es, por ejemplo, un circuito de entrenamiento funcional, porque era lo que hacían por fuera, y habían planteado esto de, bueno, yo dirijo a mi compañero y yo le puedo mostrar cómo puedo aplicar la fuerza, en este caso, en este deporte. Entonces, se armaron estaciones donde ellos se iban contando, se iban mostrando los ejercicios, se iban mostrando las actividades, y a partir de ahí, de escuchar esas necesidades, lo llevamos a la última ruta, que es el otro videito que te mandé, en donde pudimos fusionar en una misma clase 3 intereses distintos, porque de todas estas clases que ellos plantearon y de cómo aplicar estas capacidades en los deportes, en los distintos deportes, salió el tema de ¿y por qué no hacemos fuera de las capacidades estos deportes en el momento de la clase en el que queremos? Entonces, en el patio del colegio, como yo te mostraba, armamos eh, 3 canchas distintas. En una estaba la cancha de vóley, en la otra estaba la cancha de handball, en la otra la canchita de fútbol. También había un sector donde hacían entrenamiento de acondicionamiento físico. Eh, y ahí surgió esto de, bueno, hacemos una primera parte donde hacemos el calentamiento todos juntos y después cada uno puede ir moviéndose en la cancha que prefiere. Muchos se quedaron los 35 minutos en la canchita de vóley, entonces íbamos rotando los ejercicios, había una batería de actividades planteadas por mí, pero para que pueda hacer la clase dinámica. Entonces, en la cancha de vóley hicimos saque, ataque, defensa, movimiento de los jugadores, y el que quería quedarse la horita ahí, trabajaba la horita ahí, y por ahí después de trabajar ataque y defensa se quería ir a hacer handball, donde trabajábamos también saques laterales o gestos técnicos, lo mismo con el fútbol. Y, no, y eso fue creo que la mejor de todas las experiencias, porque como charlaba con vos, no tuve que estar dando la clase todo el día o estar específicamente ahí parada diciéndoles qué hacer, porque fue algo que se dio natural, en la que, de acuerdo a las necesidades que iban teniendo ellos, se movían dentro de la cancha de las diferentes canchas. Y creo que fue una muy linda experiencia. Y a partir de ahí, trabajar todo en base a las necesidades de ellos. Genial. Pues de tu intervención se rescatan muchas cosas. Me parece muy importante cómo destacas que hay alumnos que cumplían diferentes roles, ¿no? Unos más de liderar la actividad, otros más de participar,
también porque hay alumnos diversos dentro de los contextos que uno tiene que dominan más un deporte o son referentes para sus compañeros de cierto conocimiento, cierto contenido, cierto deporte, y realmente este tipo de espacio les brinda la posibilidad de también crecer en sus habilidades de liderazgo, de planear una actividad, de ejecutarla, de dar instrucciones. Son cosas muy importantes y me parece muy interesante que tenías tiempos flexibles donde ellos deciden si pueden estar allí toda la hora o van a rotar a una estación diferente. ¿Cómo te sentiste de pronto dentro de ese ambiente? De pronto en algún momento dijiste como, bueno, y estoy haciendo mi trabajo, no lo estoy haciendo, entonces ahora ¿qué hago? De pronto, ¿qué Sí, sí, sentiste ahí? sí, eso pasa porque ya te digo, nosotros venimos programados como desde nuestra formación, como que el docente tiene que transmitir lo que sabe porque estudió tanta cantidad de años para mostrar lo que sabe, para que el alumno se lleve algo y encontrarme en la clase viendo que cada uno se movía por donde quería, o más que por donde quería, por donde le interesaba, porque tengo un alumno que me dijo, mira, yo por fuera del colegio no hago nada, o sea, mi única actividad física es acá, son las horitas que trabajamos acá, el único momento en la semana en el que me muevo. Entonces voy a hacer lo que a mí me gusta y me quiero quedar, por ejemplo, los 35 minutos en el vóley. Y ahí es cuando dije, claro, es que ahí está la clave. Esto es lo que tiene que dejarle al alumno, porque ¿de qué le sirve que lo tenga una hora pateando una pelota cuando quiere hacer otra o cuando quiere desarrollar otra habilidad, por ejemplo, en el vóley, que le interesa más? Y así como está este alumno, esta dinámica de clase que permitió que por ahí los chicos se cansen, iban, tomaban agua, volvían un rato al aula, no sé, se quedaban un rato ahí, escribían algo de una tarea pendiente y volvían a la clase o volvían al circuito y se metían quizás en otro y no estaba, los chicos lo entendieron así porque vos salías y entrabas y estaba todo bien, que en otro momento pasaba, no, pará, ¿cómo te vas a meter? O vamos a organizarnos, frenemos la clase porque vamos todos a tomar agua, volvemos todos a iniciar, y eso es, que es cuando ahí dije, bueno, pará, estoy como dejando que hagan lo que quieran. No, no estoy dejando que hagan lo que quieran, estamos mostrando que hay otras formas y que es válida de la misma manera, porque cada alumno puede ir a tomar agua cuando tiene sed o cuando se exigió un poco de más y tiene la necesidad de ir a hacerlo. Entonces, nada, es como que mirarlo de afuera, ver los videos también a mí, particularmente me sirvió para decir, bueno, estoy cambiando un poco las formas. Y algo que siempre digo que me encanta es que soy una apasionada de la educación física y en el ámbito educativo formal de la Argentina, de la provincia, es tan importante porque es la única materia que está desde salita de 3 años, desde salita de 3 hasta quinto año, pasando por todos los niveles educativos, con el mismo nombre, con la misma idea. Entonces, qué importante que es para el sistema educativo y cuántas cosas valiosas a través de la educación física se pueden lograr. En este caso, cambiar un formato de clase o la idea, y a mí me encanta, sinceramente me encanta, y una vez que pude encontrarle la vuelta a esto, creo que es fabuloso. Sí, pues mira que tocas varios temas importantes. Uno de estos es la importancia de los manejos del tiempo y de los descansos. Sí, la educación tradicional, pues los descansos son estandarizados, pero sabemos que no todos los cerebros se agotan al mismo tiempo, no todos los cuerpos se agotan al mismo tiempo, y poder ser flexible en el tema de cuándo descansar y cómo descansar en el deporte es algo muy natural. O sea, tú vas al gimnasio, paras, tomas agua, pones música, y cada persona que está allí es individual respecto a sus descansos y su forma de estimularse. Entonces, cuando tú ya tienes este ambiente y empiezas a ver este tipo de cosas, empiezas también a reflexionar más de fondo pedagógico, ¿sí? Y eso te lleva a optimizar aún cada día más el aula.
¿qué recomendación, por ejemplo, le darías a un docente de otra área para que logre dar ese paso a los planes dinámicos y sobre todo poder abrirse a un ambiente de aprendizaje distinto donde no todos los chicos están haciendo lo mismo, sino que ellos están haciendo sus cosas y tú estás en otro rol? ¿Qué de pronto recomendaciones podrías dar? Y mira, yo creo que fundamental cambiar el formato del aula que tenemos. O sea, llegás un día a tu clase y creo que a mí me cambió mucho la cabeza el salir, por ejemplo, al patio, ¿no? Entonces, que pueda llegar un día el profe y cambiar de formato el aula, los bancos, poder caminar más la clase, donde vos podés ver bien qué necesidad tiene el alumno o qué está haciendo y escucharlos un poco más a ellos que en sí son los que realmente son los protagonistas. Porque para mí la clave fue haberlos escuchado a ellos en lo que me dijeron en una conversación que tuvimos, che, y si en vez de hacerlo en el deporte que vos nos decís, no lo hacemos en el que a mí me va a servir, entonces a partir de escucharlos a ellos puede salir algo completamente distinto de lo que venimos haciendo. Y creo que a un profe que por ahí está eh, como en esto de iniciar en este cambio de pensamiento, eh, es esto de modificar la planificación en sí, porque salir de, bueno, ¿qué es lo que me dice el ministerio que tengo que dar? Sino, bueno, ¿qué veo en los alumnos que necesitan o que quieren? Y creo que esa es la primer parte, ¿no? Así es, genial. Bueno, y otra cosa que podríamos preguntarte allí es, tú me dijiste en un audio que incluso este plan que habías hecho con unas adaptaciones puede servir para otras escuelas, para un estudiante que estaba virtual. ¿Cuál, por ejemplo, es como la reflexión que haces respecto a esto? ¿Sí? ¿Cómo un plan dinámico te puede servir en diferentes momentos y no es algo que se hace y ya, se acabó, sino que se puede reciclar de una Sí, forma adecuada? claro, por ejemplo, nosotros tenemos una alumna que bueno, que tiene la educación en casa y este mismo plan fue enviado y a través del seguimiento y de los pasos bien, quizás bien delimitados de lo que es, de los pasos a seguir en educación relacional, se puede trasladar a cualquier área, incluso a la educación no formal, como en mi caso que también lo pude trasladar a lo que es eh, eh, fuera del colegio, es una escuela donde desarrollamos habilidades motoras básicas en los niños de entre 2 y 6 años y poder trasladarlo ahí, en esto del movimiento libre, del juego, de la conciencia corporal a través del juego. Y sí, es muy rico para eso, pero siempre en base a lo que vemos que el sujeto nos está diciendo, bueno, necesito esto. Porque un niño de 3 años a lo mejor no te dice, che, necesito trabajar la fuerza para tal cosa, sino es que, bueno, lo vemos en la forma de moverse y esto es lo que tiene la educación física por ahí, que es buena expresión corporal y tiene que ver mucho bueno, con las cosas que notamos de los demás. Y sí, yo lo pude, por ejemplo, en este caso, trasladar a otras áreas y a otros ámbitos. Súper, bueno, y algo que también quiero que me comentes un poco, que me hablabas antes de esta entrevista, y era lo de la situación de aprendizaje, cómo impactó y funcionó una situación de un estudiante imaginario que le da contexto a los chicos y los lleva caminando por todo el proceso de las etapas. ¿Cómo fue esto en tu aula? Sí, para ellos fue como darle vida, por así decirlo, a una persona bueno, que estaba transitando lo que ellos iban a trabajar. Entonces, que la historia siga, que tenga un hilo conductor. En este caso, nuestro protagonista era Marcos, que bueno, Marcos estaba a lo mejor transitando lo mismo que alguno de ellos, y ellos lo podían interpretar como que podían ser ellos mismos, ¿no?
y les dio como esto de, creo que lo puso en situación, y al ponerlos a ellos en situación, podían como materializar o concretar mucho mejor lo que decía la ruta de aprendizaje en cuanto a los test. Bueno, Marcos se testeó en el salto y logró tal cosa. ¿Pensás que vos vas a poder lograrlo? Bueno, si Marcos lo pudo hacer digamos, a esta distancia, bueno, voy a ver yo cuánto lo puedo hacer. Y incluso cuando ellos plantearon sus propias actividades de acuerdo al deporte que ellos hacían, algunos alumnos también lo plantearon. Bueno, Marcos va a hacer, no sé, futsal, un alumno hace futsal, y lo puso Marcos como ejemplo, o sea, cómo ellos tomaron de esa historia algo que pudieron después llevar digamos, a lo cotidiano. Estuvo muy, muy interesante también. Claro, sobre todo porque el origen de esta situación de aprendizaje es que el estudiante haga una relación de la habilidad que está desarrollando para la vida durante todo el recorrido. No es Claro, como al final o solamente al inicio en el punto de partida, sino que él pueda decir, bueno, esto de la fuerza, ¿para qué me va a servir a mí? Entonces tiene una situación de una persona que tiene un problema porque no tiene el nivel de fuerza desarrollado y necesita mejorarlo. Entonces, es también lo que se quiere con la situación de aprendizaje. Y me parece muy interesante que ellos mismos la evoquen, porque un siguiente paso, pues dentro de educación relacional, es que el estudiante llegue a construir su propio plan, ¿sí? Entonces, esto les va dando cada día más elementos para que, por ejemplo, un estudiante que sea muy bueno en fútbol pueda diseñar un plan para mejorar la técnica de cobrar el tiro libre con sus respectivas etapas y llegue y diga, mira, yo quiero desarrollar este plan en las sesiones de educación física, es lo ideal, o lo quiero desarrollar con unos compañeros o con 5, 4. claro. Entonces, ahí ya tendremos pues un estudiante autónomo con un plan completamente autónomo e incluso gestionado por él. Sí, incluso están un poco en el tema porque en la primera ruta en la que yo te comentaba, ellos tenían que pensar en grupo, digamos, una actividad, digamos, de ese deporte que ellos querían, y sí estaba por ahí la consigna de, bueno, la fuerza y la velocidad aplicada al deporte que vos quieras. Pero bueno, ellos tenían que pensar en una sola actividad en donde esto se involucre, y después trasladarlo, si querían, a los demás compañeros en el patio. Y es como el primer paso a esto que vos comentás. Porque si lograron entender esto, bueno, obviamente con un buen seguimiento eh, y con este trabajo de los guías de nosotros, van a lograrlo. Estoy segura que lo van a lograr. Claro que sí, yo también. Y más que ya hay un ambiente propicio para lograrlo. Bueno, pues hay muchas cosas que hablar aquí, pero tratamos de Sí, dejar aquí la grabación. Igual este video va a ir acompañado pues de un plan, del plan que hizo Agostina, para que también cualquier educador que lo quiera replicar o quiera seguir el ejemplo lo pueda hacer. Muchas gracias, Agos, y ya voy a detener la grabación. Ya. gracias a vos.